Bien, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que ya se estableció. Y quiero recordarles acerca de... Hace 2 semanas hablé acerca de el nacimiento de Abraham hasta su llamado. Y ahora quiero cubrir así rápidamente, quiero tocar unos puntos de la palabra en los diferentes capítulos de Génesis y de Hebreos, en donde se nos habla esa misma vida de Abraham, pero desde su llamado, más o menos de los 75 años de edad, hasta que queda él plenamente convencido acerca de Dios, de quién es Dios. Y eso es importante porque la mayor parte de ustedes lo van a identificar de aquí en adelante, pero no había tanta claridad al respecto en estos versículos. Hermanos, y les quiero recordar que de los 0 a los 50 años, Abraham vivió primero en Ur de los Caldeos, o el fuego de los caldeos, así se traduce, y a muy corta edad fue llamado a vivir en una cueva por más de 10 años, porque el rey de ese momento, que ustedes deben de conocer, de nombre Nimrod, que fue el que, cuando habla de la Torre de Babel y de las primeras ciudades fundadas en el mundo, él es el que se opuso a Dios y se levantó contra todo lo que tiene que ver Dios. Y cuando Abraham nació, los astrólogos de ahí fueron con él y le dijeron, vieron las estrellas y vieron cómo había estrellas en todos lados, pero había una estrella, hermanos, en el centro. Eso es lo que cuenta la historia, en el centro del cielo en ese momento, que se movía rápidamente y que fue y devoró las estrellas que representaban a Nimrod, que era la estrella del norte, la del sur, la del este y la del oeste. Es decir, la estrella que estaba a punto de nacer iba a devorar la autoridad de Nimrod. Y los astrólogos fueron inmediatamente, le dijeron eso a Nimrod, y Nimrod mandó llamar a Taré, papá de Abraham, y le mandó que le trajera a su hijo, por lo que le habían dicho los astrólogos para matarlo. Y Taré accedió a eso, no sin antes decirle lo que pensaba. Y para que nada más entiendan un poquito, Nimrod le había regalado un caballo precioso a Taré, y fueron, ahí en la plática que tenían, le dijo, alguien vino y me dijo que si le podía vender mi caballo, el que tú me regalaste, esto es historia, ¿verdad? A cambio de tesoros y de todo eso, ¿verdad? Y Nimrod se levantó enojadísimo y le dijo, ¿cómo? ¿Siquiera consideraste esa oferta, siendo que ese caballo te lo di yo con todo mi aprecio hacia ti? Y Taré le contestó, déjame decirte algo, le dijo, acerca de la petición que tú me has hecho acerca de mi hijo. Por todo el oro y la plata y lo que me has ofrecido a cambio, ¿crees tú que yo estaría dispuesto a dar a mi hijo recién nacido por todo eso? Y se encendió el fuego de Nimrod. Era un hombre malo, hermanos. Y le mandó traer su hijo. Bueno, lo que Abraham le trajo fue el bebito de un esclavo. No es correcto, no es correcto. Pero fue lo que sucedió, lo que la historia, Taré le trajo, fue lo que la historia, es lo que la historia dice. Y yo les dije que Nimrod lo había agarrado y lo había estrangulado. No, el libro de Jacer, que estamos viendo también un poquito los martes, el libro de Jacer dice que Nimrod tomó al niño recién nacido y lo estrelló contra el piso. Le estrelló su cabecita contra el piso. Entonces,
Taré hizo que su hijo fuera a vivir por 10 años en una cueva, y ahí en esa cueva fue instruido. Dice la historia que a los 3 años ya conocía muchas cosas acerca de Dios. Y permaneció ahí 10 años y después decidieron enviarlo al lugar donde estaban Noé y Sem. Y ahí permaneció con Noé y con Sem, quienes lo instruyeron en los caminos de los primeros 5, Melquisedec. En la historia, desde la creación hasta ese tiempo que todavía vivía Adán, hermanos, lo instruyeron por 39 años. Entonces, de los 0 a los 50 años, cuando Abraham finalmente regresa a la ciudad donde estaba su papá, y va con él celosamente para que traerlo y enseñarle los caminos de Dios. No quiero entrar mucho en detalle, pero el Taré era un idólatra, y Abraham lo que hizo fue destruir todos los ídolos de su padre. Su padre lo llevó con Nimrod, y Nimrod decidió matarlo, echarlo en el fuego de los caldeos. Lo echaron 3 días y 3 noches, y Abraham caminó por en medio de ese fuego por 3 días y 3 noches. Entonces, cuando es sacado del fuego, Nimrod queda asombrado del poder de su Dios y le da alhajas y le da una cantidad de cosas a Abraham. Entonces, cuando nosotros venimos ya, ahora sí voy a entrar en materia, nomás quería traerlos a por qué. La gracia de Dios, hermanos, cuando Abraham es llamado a venir y entrar en la tierra de Canaán, en el capítulo 12 de Génesis, que ustedes deben de leer, ahí se hace ese llamado. Abraham ya tenía posesiones grandes. Y quiero llamarles la atención acerca de la gracia de Dios. No hay nada que Abraham haya hecho que digas tú, o sea, me gané el favor de Dios porque hice estas cosas. No, para nada. La gracia de Dios era sobre él porque él caminaba con Dios, con sus errores, con sus tropiezos, con todo lo que sucedía a su alrededor, pero él caminaba con Dios. Y cuando llega a Harán y está ahí como 15 años, cumple sus 75 años Abraham, y Dios lo llama a entrar, ahora sí, en el capítulo 12 de Génesis, a la tierra de Canaán. Y Abraham se lleva a toda la gente que había ganado, con todas sus posesiones, con todo lo que tenía, y el grupo de personas. Y ya en el capítulo 13, hermanos, de Génesis, ahora sí vamos a caminar un poquito rápido. Ya en el capítulo de Génesis 13, en el 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, que es el desierto que está abajo de la tierra de Israel, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y el versículo 2 dice: y Abraham era riquísimo, no rico, riquísimo ya. Acababa de ser llamado. Ya Abraham tenía muchas posesiones. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. E hizo caso. Se fue a la tierra donde Dios lo llamó. Después de eso, voy a ir nada más yendo rapidito. Dios se le apareció 2 veces. Y en una de esas, en el 14, le dice Dios a Abraham, después de que Lot se apartó de él, le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Entonces, esa promesa sigue siendo hasta ahorita, aunque no se ha cumplido en toda su extensión, pero se va a cumplir, hermanos. Ya comenzó la evidencia en 1948, ahorita están en extensión y en pelea, pero se va a cumplir desde el río Nilo, el río Grande, hasta el gran río Éufrates y parte de lo que es Jordania. Toda esa tierra va a venir a ser en estos últimos tiempos, va a ser parte de la tierra de Israel. Se va a extender. Eso está en Ezequiel, pero no es el tiempo ahorita para hablar de eso. Ok, en el capítulo 14, dice en el 1, dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Ese Amrafel es el nombre que le dieron a Nimrod. Es el mismo Nimrod, pero le cambiaron el nombre por situaciones que pasaron. Y ahí Nimrod ya estaba bajo el reinado de un rey ahí que está medio difícil de pronunciar, Kedorlaomer, Chetlaom, ¿quién sabe qué en inglés? Yo le digo Chet porque CH, Chet. Ustedes que luego se van por el lado que no debe ser. Ok. Y esos 4 reyes someten a 5 reyes, dentro de los cuales estaba el rey de Sodoma y de Gomorra, donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. Y obviamente Abraham fue tras ellos y venció con 318 soldados a 4 naciones juntas, les quitó todo el botín, lo trajo nuevamente y en el camino le sale el sexto Melquisedec con los elementos de la comunión que vemos en Hebreos 6, 7 y 8, en donde Jesús fue hecho sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, y Jesús es el elemento de vida, ¿verdad? Los elementos de la comunión. Bueno, ya en ese tiempo, el Melquisedec de ese tiempo, que era Sem, que todavía vivía, tenía 430 y tantos o 40 y tantos años, salió con los elementos y se encontró con Abraham. Abraham le entregó los diezmos de todo, antes de la ley, antes de todo, y Melquisedec lo bendijo y lo llamó poseedor de los cielos y de la tierra. Como Melquisedec. Y ustedes ahorita son parte del cuerpo de Cristo. Más quiero que lo vayan trayendo a memoria. Y en el capítulo 15, hermanos, es donde Dios promete un hijo a Abraham. Y Abraham le dice, ¿cuál hijo? ¿Cuál hijo? Pues no tengo, a menos de que sea este Damaseno Eliezer, que significa ayuda de Dios, que se lo dio Faraón en Egipto, se lo dio a Abraham. Y el Eliezer, hermanos, era el único criado siervo que estaba ahí en la casa, y Abraham no tenía descendencia. Sin embargo, Dios lo sacó, hizo un pacto con él, trajo becerros, trajo aves, los partió, y Dios caminó en medio de la sangre, le mostró el pacto que hizo con Abraham. Y una vez que eso sucedió, estoy pensando cómo ponérselos, porque si ustedes van a Romanos 4, van a ver que Abraham creyó de esperanza contra esperanza. Es decir, la esperanza del mundo contra la esperanza de Dios. El mundo dice, no puedes sanar. Dios dice, por las llagas de Jesús fuiste sanado. El mundo dice, voy a poner a la injusticia y las tinieblas a reinar. Dios dice, voy a poner mi luz sobre la tierra. Entonces, estamos hablando de una esperanza del mundo contra la esperanza que hay cuando le creemos a Dios. ¿Ok? Ahorita llegamos más a eso. Pero en su caminar, a pesar de que la gracia de Dios era sobre Abraham, y los milagros que Dios hizo
delante de Abraham y de Sara, donde andaban, no fueron suficientes para cambiar la forma de pensar de Abraham al principio. Y se los voy a demostrar, porque en el capítulo 16 del libro de Génesis dice, les voy a leer unos 4 o 5 versículos de cada capítulo hasta llegar al capítulo 21. Pongan atención, porque esto es importante para ustedes, hermanos. Es la forma de creer de esperanza contra esperanza y de ver lo que nos toca a nosotros. Recuerden ustedes que Abraham es llamado el padre de la fe. Y nosotros como linaje, si estamos en Cristo, somos linaje de Abraham. ¿Ok? Somos llamados a caminar en la fe de Abraham también. Entonces, obviamente, a mí me interesa todo lo que Dios incrementó a Abraham en su caminar, hasta llegar a Romanos 4, donde dice la palabra, y Abraham estaba plenamente convencido de quién era Dios. A eso tenemos que llegar. Y la mayor parte del cuerpo de Cristo no está ahí. Todavía anda caminando en Génesis 12, o Génesis 13, o Génesis 14, como Abraham. Y ahí están estancados. Porque no quieren, hermanos, entender que en la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús, la vida de los creyentes es por fe. Y no caminan en ella. Y no se les enseña así, ¿verdad? O sea, se les ha enseñado mucho acerca de la ley. Ok, capítulo 16 en Génesis. Abraham salió a los 75 años de Génesis 12. Estamos en el capítulo 16, en donde Abraham tiene 85 años, va a entrar en los 86. O sea que han pasado 11 años de su caminar en la tierra de Canaán, ¿verdad? Ok, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, cuando Dios ya le había dicho que un hijo que Dios le daría a través de Sara iba a ser el que heredara las naciones. Ya le había dicho eso. Bueno, ya habían pasado 11 años desde entonces, y dice el capítulo 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba, significa princesa, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Esta Agar es hija de una concubina de Faraón, que Faraón le regaló, se la dio a Abraham, cuando le regresó a Sara, ¿verdad? Que la tomó para su harem, pero obviamente Dios intervino y se dio cuenta de que era su media hermana y que era su esposa, y no solamente los echó fuera, sino que les dio alhajas y los llenó de tesoros junto con personas. Dentro de ellas está Agar. Agar era hija de una de las concubinas de Faraón. ¿Ok? Bien. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Cómo? A ver, espérame tantito. Estoy en el año 85 de Abraham, 75 de Sara. Han pasado 10 años desde que Dios los llamó y les dio la promesa de que iban a ser un hijo de ellos. Y Sara dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Entonces, ¿dónde está la fe de Romanos 4, donde dice que Sara creyó en esperanza contra esperanza y se fortaleció en fe también? ¿Dónde está la fe de Abraham como para haberle dicho a Sara, oye, espérame tantito, ¿te acuerdas que Dios nos dijo que el hijo iba a nacer de nosotros dos? Entonces, obviamente, hermanos, la fe de Romanos 4 de Abraham y de Sara no estaba ahí todavía.
no podemos decir y achacarle desde ese tiempo que Abraham estaba fortalecido en fe, plenamente convencido de que Dios le iba a dar lo que había prometido. Porque aquí dice, Jehová me ha hecho estéril. No hubiera dicho eso si hubiera creído. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, Agar, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo, ahí está, de 10 años de andar en la tierra de Canaán, de estar creyendo en la promesa de que Dios les iba a dar un hijo de ellos. Y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Es decir, tomaron una opción de la carne. ¿Lo ven? Ok. Versículo 15 del 16. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio, Agar, Ismael, que es el padre de los árabes, ¿verdad? 16. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, de 75 a 86, 11 años, ¿verdad? Cuando nace Ismael. Y luego entramos en el capítulo 17, y en el capítulo 17 dice, en el 1 luego dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, pasaron 13 años más. Y yo siempre había pensado, hermanos, como que Dios se había enojado porque la carnota de aquel se expresó y tuvieron un hijo que no era y Dios le dejó de hablar. Pero Dios me corrigió en ese aspecto. Y simple y sencillamente, hermanos, Abraham y Sara decidieron que Agar era parte de la promesa de Dios y en la carne tomaron una decisión. Y esa decisión en la carne, después de que nació Ismael, siguieron ellos caminando en ese hecho, en esa realidad de ellos, que no era la de Dios. Y en el año 99 de Abraham, Dios se le vuelve a aparecer y le dice a Abraham, camina delante de mí, Paniim es en mi cara, camina delante de mi cara, y dice, sé perfecto, pero esa perfección es, sé de corazón puro. Es decir, oye mis mandamientos, camina delante de mí, ten un corazón puro. Eso es todo lo que Dios le dijo. Abraham, después de 13 años, y cuando estaba leyendo ese versículo, Dios me dice, ¿te acuerdas de Romanos 4:17? En el que yo le dije a Abraham que yo doy vida a los muertos y llamo las cosas que no son como si fuesen. Y dije, sí, Señor. O sea, él siguió caminando en su carne, creyendo que Ismael era el hijo que Dios le había prometido. Y cuando llegó a los 99 años, cuando ya su virilidad no podía expresarse, y menos la de Sara, porque Sara no tenía el ciclo de las mujeres, yo no sé si desde antes o no, pero era estéril totalmente, y ya tenía 90 años. Cuando ellos llegaron ahí, Dios se le aparece en su caminar, y le dice, Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Y le da vida a un cuerpo muerto. Por eso dice, el cual da vida a los muertos. Para Abraham ya estaba solucionado todo en su carne. Pero Dios se le aparece y le dice, no, eso no fue lo que yo te prometí. Ahora que ya no puedes tener hijos, y Sara está aparte de su esterilidad, está en una edad ya madura o adulta, ahora yo te voy a llamar padre de muchedumbres, y vas a dejar de ser padre enaltecido, que es lo que significa Y Abraham le creyó. Y ahí, hermanos,
cuando Dios comienza a hacer ese pacto con Abraham. Yo lo llamo, de hecho eso está ahí en el capítulo 17, 4 y 5, dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Es decir, el nombre de Ja en medio del nombre de Abraham, padre de multitudes. Dice, en cuanto a mí corresponde, le dice en el 5, no, en el 4, he aquí mi pacto es contigo. Es decir, en cuanto a mí corresponde, aquí está la vida. Ahora sí te voy a llamar a traer a luz el hijo de la promesa. Pero no fue lo único que Dios hizo para traer a Abraham a una fe que Romanos, por medio de Pablo, llama plenamente convencido. No fue nada más este pacto. Aquí comenzó yo la llamo la capacitación de Abraham. La capacitación de Abraham. Pero es cierto, hermanos. Miren, dice en el 17, me voy a ir rapidito hasta el 20 o 21. 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre, y la bendeciré también. Obviamente Hebreos así lo llama. 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió en su corazón. Y dijo en el 18, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, ojalá Ismael sea el hijo de la promesa. Todavía no estaba su fe donde debía de llegar. Y esto debe ser algo que nos llame la atención, hermanos, porque venimos caminando desde la edad 0 de Abraham hasta los 99 años y vemos que todavía la fe de él no era la que Romanos 4 dice, plenamente convencido. Lo cual a nosotros nos da una enseñanza de lo que no tenemos que esperar, 99 años, sino creer exclusivamente lo que la palabra de Dios dice que somos. ¿Ok? Para eso tenemos la palabra. 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. De ahí viene la circuncisión. Abraham se circuncida a Isaac, circuncida a Ismael, circuncida a todos los nacidos en su casa y a todos los siervos, hasta el versículo 27. Y en el versículo 18 le dice Dios y le da la promesa. Le dice en el 18:10, entonces dijo Dios: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Según el tiempo de la vida. 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? O sea, todavía estaba la duda ahí. No podemos decir que los dos le creyeron a Dios aún. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado que le dijo Dios, el año que entra por estos tiempos, Sara tu mujer va a tener un hijo. Es decir, un año. A lo mejor, no, un año. A lo mejor 12, 13 meses, pero le dio la promesa y le dijo, en un año, quiere decir que cuando menos tuvieron que creer seriamente 3 meses de esos 9 meses. ¿Verdad que sí? Ok, vamos a ver.
Aquí está todo escrito en la palabra. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. 16. Y de ahí en adelante, hermanos, comienza a relatarse cosas que tomaron a Abraham. Y de aquí en adelante yo quiero que ustedes lean esos pasajes así, porque son instrucciones que Dios, en las cuales Dios instruye a Abraham para fortalecer su fe. Llegan 3 hombres ahí a la tienda de Abraham y se van caminando, Abraham les da de comer y todo, y luego se van caminando hacia Sodoma y Gomorra, y viene la intercesión de Dios y Abraham acerca de los justos, y que si hay 50, 40, 30, hasta que llegan a 10, y le dice, si hay 10 justos, ¿no perdonarás esa? Sí, sí los perdono, si hay 10 justos, ¿verdad? Pero terminando esa plática, Abraham se regresa a su tienda. Y los ángeles se apresuran a sacar a Lot y a su familia, porque Dios iba a traer juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y fue todo en forma muy rápida, ¿verdad? Llegan los ángeles, y en el capítulo 19, me voy a adelantar en eso, en el versículo 23, después de que las ciudades son quemadas, que hasta el día de hoy sigue habiendo las bolitas esas de azufre, ahí en Sodoma y Gomorra. Dice en el 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, salió de Sodoma y Gomorra. 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, donde había intercedido por los 50, 40, 30, 20, así. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Entonces, obviamente la fe de Abraham fue afectada en ese momento, porque lo que él platicó e intercedió con Dios, lo vio manifiesto al día siguiente, cuando vio las 2 ciudades quemadas y consumidas totalmente. Eso afecta la fe de cualquier persona, hermanos. Pero no es un evento único, sino que lo sigue instruyendo. Y eso es a lo que voy, para llegar a Romanos 4. Y en el capítulo 20, dice en el 1, de allí partió Abraham, después de esas cosas, partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades Barnea y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi sierva. Y Abimelech, que significa padre rey, es un título. Abimelech no es el nombre de una persona. Ab es padre y Melech es rey. Rey de Gerar envió y tomó a Sara. 9. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? 14. Entonces, después de que Abraham le da la historia, Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y en el 16, y Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas, y a Sara le dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada, no la tocó. 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos. Otro milagro, hermanos. Delante de ellos vieron a las matrices abiertas de las concubinas de Abimelech y sanó y quitó plagas. O sea, todo eso fue haciendo modificaciones en la forma de pensar de Abimelech acerca de su fe, de Abraham, acerca de su fe. 18, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham.
Sara y Abraham vieron la manifestación de ese poder de Dios. Entonces está causando efectos sobre las mentes de ambos, de ellos dos. 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces, yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan que la fe que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es una fe que tiene que irse fortaleciendo. Que tiene uno que, ante las circunstancias de la vida y ante las situaciones y los problemas que cada uno de ustedes están pasando, tienen que tomar firmeza hasta que lleguen a la conclusión. Los voy a llevar a Romanos 4. Hasta que lleguen a la conclusión dentro de ustedes. Déjenme ver dónde lo puse. Tiene que haber un testimonio en el interior de ustedes que ni nadie, ni yo, ni Tere, ni los hermanos, nadie puede lograr más que ustedes mismos, hermanos, que lleguen al lugar en donde, creo que lo apunté, sí, así lo puse yo, así como lo recibí de parte de Dios. De hecho, en Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió, y esa palabra la consulté, significa, en el diccionario significa to take, get hold of, to seize. La misma Sara tomó para sí, arrebató por fe el poder para poder concebir. O sea, le creyó a Dios. Lo que Dios había dicho de ella, Sara tuvo que llegar al momento de decir, ya estuvo. Dios dijo, yo lo tomo, es mío y de ahí no me muevo. Tuvo que haber sucedido eso, hermanos, porque además aquí lo dice en la palabra. Sara arrebató la palabra de Dios y por fe se estableció en el poder, en la palabra de Dios que dijo, tú vas a ser madre de naciones. De ti saldrán reyes y naciones. Tuvo que creerlo. Y yo quiero exhortar a todos ustedes, hay quienes lo pueden aplicar a sus matrices, hay quienes lo pueden aplicar a muchas otras cosas, pero cada uno de ustedes, en la situación en la que está, tiene que llegar al pleno convencimiento de que si Dios lo dijo, no me importan las circunstancias. De aquí en adelante no le voy a creer a lo que mis ojos me están hablando, a lo que la televisión me está diciendo, que ya ganó, que ya es este, que ya es el otro. Yo voy a creer lo que Dios dijo que es, y de ahí no me voy a mover. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Si lo que la televisión está diciendo que es, más vale que nos afirmemos porque Jesús está a la puerta. Ya hay lugares en los que esa injusticia está siendo manifestada, como el estado de California, en los que no pueden abrir las iglesias, no pueden tener alabanza ni adoración, no pueden predicar la palabra más que como ellos digan. Los bares están abiertos, los lugares del tubo están yendo a... O sea, todos los lugares de perversidad se da permiso, pero donde se predica la palabra de Dios están clausurados. Andrew Wommack está bajo vigilancia del gobernador. Hay gente en su iglesia con la de esa de Hitler,
no con las marcas de esa, pero me acordé de Hitler. O sea, con, no sé cómo se llaman esas cosas que se ponen en los brazos de plástico, que son los inspectores de parte del gobierno, para que si en algún momentito violan alguno de los parámetros establecidos por ellos, lo meten a la cárcel. Así lo dijo, así lo declaró en televisión Andrew. Entonces no es un juego, hermanos. Lo que está en juego es la libertad, nuestra creencia, nuestro todo en Dios. Y si se establece lo que dicen que se va a establecer aquí en la nación de los Estados Unidos, nuestra libertad se acabó. Y vamos a tener que ir underground para tener, si podemos, iglesia. Qué exageradito, hermanos. Bueno, tú tienes tu libertad para creer. Pero yo sí te digo una cosa, si eso sucede, el misterio de la iniquidad está a la puerta y la iglesia tiene que salir de aquí. Porque mientras esté el cuerpo de Cristo aquí, el anticristo y toda su maldad no se puede manifestar, a menos de que la iglesia siga dormida. Les vuelvo a recordar la profecía de Tommy Hicks, no la dejen de leer. Está hablando del cuerpo de Cristo. Si tú sigues dormido, vas a recibir lo que mereces. Aunque Dios ya dijo otra cosa. Escuchen, por favor, hermanos, abran sus oídos espirituales, no se dejen llevar nada más porque, el pastor dijo, no, les estoy hablando de parte de Dios, lo que está a punto de suceder si nosotros no tomamos el lugar que nos corresponde y establecemos la vida y la justicia de Dios en esta nación. Eso está en juego. Dice, esto fue lo que escribí acerca de el versículo 11:11. Si hay algo que corregir, me dicen los que saben el inglés, pero así lo recibí en inglés y así se los voy a leer. Leer. Ya, hermanos, ya no me echen carrilla. Estoy hablando en leer. Ok, dice, there is a place where you must arrive in life, where you say, I don't care what I see, God said. Hay un lugar al que tú individualmente, no aquí la congregación, ni los cristianos, ni los creyentes, tú exclusivamente, hay un lugar al que debes de llegar en tu vida, en el que digas, Dios dijo, lo demás no me importa. Y eso tú solamente lo puedes decidir. Nadie puede decidir por ti. Bueno, yo les quiero anunciar que Vida de Fe está en ese lugar ya. Aquí no se va a creer más que lo que la palabra de Dios dice por encima de las circunstancias, aunque estén ahí en la puerta diciendo lo que quieran decir. ¿Me entienden, hermanos? Fuimos llamados a vivir por fe. Ok, con esto termino en Romanos 4, porque no los voy a dejar pendiente. Y ya llegué al 1:15, 1:17. Ok, muy bien. 5 minutos me dan, ¿verdad? Yo sé que sí. Ok, Romanos 4, en el versículo 16 en adelante, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la ley, al pueblo de Israel bajo el antiguo pacto, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Me interesa mucho pensar cómo Abraham pensó para llegar a tener la fe que tuvo. Me interesa mucho. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó Abraham, el cual da vida a los muertos. Llegó a los 99 años y de repente Dios le dijo, a ver, ¿creíste que había terminado contigo? Surprise, aquí está, en cuanto a mí corresponde, vas a tener un hijo de tu esposa Sara.
a los 13 años, hermanos, después de haber terminado con él. Y habiendo ya ahora sí considerado todas las cosas como imposibles, Dios le sale al encuentro y le dice, ven para acá, tengo que hablar contigo. El hijo que esperabas, que yo te dije cuando tenía 75 años, ahí viene el año que entra, en esta fecha. En 3 meses, Abraham quedó totalmente persuadido, plenamente convencido de que Dios era más que suficiente para cumplir lo que le había dicho. Y lo experimentó a través de diferentes situaciones en su caminar, después de la promesa, después de Génesis 17. Ustedes lo pueden leer más detenidamente. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, la esperanza del mundo contra la esperanza de Dios, y las vamos a leer aquí. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Abraham creyó, y dice la palabra en Génesis, y le fue contado por justicia. Aquí no lo va a volver a recordar. Ok, ¿cuál esperanza contra cuál esperanza? Muy bien, 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. La esperanza del mundo decía, ya no puedes tener hijos, tienes 100 años, o 99. La esperanza de Dios decía, el año que entra en esta fecha, vas a tener un bebito en tu mano. De la promesa de parte de Sara. Esperanza contra esperanza, a eso se refiere. Ahora, tú comienzas a aplicarla a los aspectos de tu vida que necesitas. Y no te muevas de ahí. Al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, y no se debilitó en la fe al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué decía la esperanza del mundo? Ya no tiene su periodo. Además de eso, ella es estéril, no puede tener hijos. Además de eso, ya tiene 90 años. Y Abraham decidió, y Sara decidieron. Están agarrando ideas las hermanas, pero ok. Y a pesar de eso, Abraham y Sara decidieron creer la palabra que Dios les había dado. La esperanza contra esperanza. 20. Tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cada vez que venía la incredulidad acerca de la condición de su cuerpo o de la esterilidad de la matriz de Sara, él se fortalecía en fe, además de las situaciones que Dios le mostró con Abimelech y con Lot y con Sodoma y con Gomorra. Él quedó plenamente convencido. Hermanos, nosotros hemos visto ya hasta estos tiempos, hasta este tiempo, suficientes milagros aquí en esta iglesia como para decir, plenamente convencido de que Dios es poderoso. Y si Dios dice que va a poner a esta persona al liderazgo de justicia, no hay nadie que lo pueda quitar. Por eso les digo, necesitamos cada uno de nosotros, cada vez que escuchen, ¿ya oíste? It was called. No. No, hermanos. No, hermanos. Y si así fue, y así va a ser, que no lo es, debemos de regocijarnos, porque Jesús está a la puerta. Por cualquier lado que nos vayamos, el cuerpo de Cristo gana. Pero no vamos a salir sin pelear nuestra pelea de fe. Los exhorto a ser agresivos, guerreros fuertes en la batalla, usando su fe todos los días ante toda palabra contraria que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nada más ustedes lo pueden decidir. Plenamente, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y ahora sí llegamos. Y plenamente convencido significa estar en el salón de la fama de la fe.
como están todos los que están escritos ahí. Si alguien les decía cualquier cosa contraria a esa, estaban dispuestos a ir hasta la muerte, hermanos, sin tener el conocimiento que nosotros tenemos por medio de la palabra. Todas estas cosas fueron dadas para instrucción de nosotros. Plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, ¿cómo creyó? Dice, su fe le fue contada por justicia en cuanto a quedar Sara embarazada y él listo para poder procrear un hijo. Y no fue todo, porque Abraham murió hasta los 175 años y tuvo otros 6 hijos de setura, hermanos. Así que no se renovó poquito. Ya, Ramón. Y no solamente con respecto, aquí viene. Ok, pero ese fue Abraham. No. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada su fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así que toda circunstancia que venga en su contra, decidan estar plenamente convencidos, persuadidos de que la palabra de Dios dice, por lo tanto, yo ya lo tengo, en el nombre de Jesús, y rechacen toda circunstancia contraria a lo que se levanten contra su conocimiento. Amén, hermanos. Amén. ¿Les sirvió? Quiero que sean agresivos, guerreros de aquí en adelante. Amén. Amén, así sea. Vamos a estar de pie. Bueno, 49 minutos. ¿Pueden creer que...? Sí pueden, porque son creyentes. Bien. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ha sido establecida, Señor, por los siglos. Y tú mismo dijiste que ni siquiera una jota ni una tilde dejará de pasar en tu palabra hasta que todas las cosas sean cumplidas, Señor. Y nos gozamos en ser hijos tuyos, en tener al Padre más poderoso y más amoroso y más grande que existe en toda la creación y saber que vamos a experimentar la vida eterna contigo. Pero tú nos has dicho, quiero que comiencen desde ahorita a vivirla. Quiero que comiencen a llamar esas cosas que no son como si fuesen. Que comiencen a vivir como hijos e hijas míos. Hablando y diciendo como hijos lo que el Padre ha establecido. Y te damos las gracias, Señor, porque cada uno de nosotros creo que ya hemos entendido suficiente para totalmente decidir a un solo espíritu, a una sola palabra, a un solo bautismo, a un solo Dios que conoce todas las cosas y que ha procurado desde el principio instruirnos para traernos al lugar de victoria en Cristo Jesús. Le damos las gracias, Padre, porque no hay nadie ni nada más grande que tú en esta tierra. Y hoy hacemos el compromiso y decidimos creer que tú existes más allá de los hechos y las circunstancias, de lo que nuestros ojos nos puedan dictar. Tú eres real, veamos o no veamos lo que estamos esperando, tú sigues siendo veraz. En el nombre de Jesús te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Seas exaltado. Amén. Gloria a Dios.